Gracia y paz, amados hermanos y amigos en Cristo. Les habla su hermano y anfitrión de este programa, Ángel Colón. Conmigo mi esposa, Sorismar Reyes. Sorismar Reyes está con nosotros en el día de hoy. Bueno, siempre está con nosotros, eso sí. No es nada nuevo. No. Bueno, pero damos gracias al Señor que podemos estar los dos juntos, ¿verdad? En otras ocasiones no ha sido posible. Hay otros matrimonios que no pueden compartir esta bendición de poder llevar enseñanza y nosotros sí la tenemos. Entonces, hoy estamos en otro episodio más de Radical contra la corriente. Sí, hay que mencionarlo de esa manera, ¿verdad? Porque así somos radicales. Sí. Y caminamos contra la corriente. Exacto. Es una bendición nuevamente, como les dije, estar con ustedes. Esperamos poder ser de bendición a ustedes con este nuevo episodio. Ya estamos en el episodio número 16 de la primera temporada de Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y como dije, hemos hecho una pausa de los hábitos de Jesús para enfocarnos en estas últimas semanas. Ya estamos a ley de unos días, ¿verdad? Para terminar ya, la semana próxima terminamos con este primer season, ¿verdad? Exacto. De lo que es los hábitos de Jesús, conociendo más a profundidad a Jesús. Así que espero que haya sido de bendición para todos ustedes y continuamos hasta la meta que queremos llevarle a ustedes. Exacto. Como bien dice mi esposa, estuvimos hablando los primeros episodios sobre los hábitos de Jesús. Pausamos comenzando básicamente el mes de abril para presentarles 5 temas donde íbamos a estar discutiendo cómo conocer más la vida de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que Él hizo hasta el momento de la cruz y la ascensión al trono, ¿verdad? Entonces, el primer tema que discutimos fue ¿quién fue Jesús de Nazaret? Luego discutimos a qué vino Jesús de Nazaret. Luego también discutimos como tercer tema cómo demostró Jesús que Él es Dios, ¿verdad que sí? Entonces, queremos dar un pequeño resumen de esos 3 primeros temas para entonces poder entrar al tema de este episodio que es... nada más y más que el propósito de Dios cumplido en Jesús. Exacto, el propósito de Dios cumplido en Jesús. Entonces, en nuestro primer tema, hablamos de quién fue Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Qué puntos de interés podríamos darle a la audiencia para que ellos puedan agarrar o atrapar un poco, ¿verdad? De quién fue Jesús de Nazaret. Sí, hablamos de sus nombres como ejemplo el Mesías, el ungido, Jesús o el Salvador y el Cristo. También explicamos el propósito de este nombre, Jesús de Nazaret, indicando de dónde era, ¿verdad? De qué región él era. Y también se explicó por qué se utilizó el nombre del Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Que él lo utilizó en varias ocasiones para referirse a él mismo, ¿verdad? Correcto. Y se desarrolló la historia de Jesús de Nazaret y la vida desde su infancia. Una vida normal con las mismas necesidades básicas que tú y yo tenemos. Exacto. Entonces, como resumen de quién fue Jesús de Nazaret, usted lo puede buscar en YouTube bajo el podcast o el playlist de Radical contra la Corriente. Ahí va a encontrar este primer tema y ahí, como muy bien dice mi esposa, mencionamos o explicamos los nombres y de dónde provienen el Mesías, el ungido, el Cristo, que el nombre griego. Dijimos por qué era Jesús de Nazaret, porque es de la región de Nazaret, para identificarlo, porque Jesús había muchos. Claro. Entonces, al identificarlo como de Nazaret, lo identificamos como de esa región. Además, lo identificamos como alguien más del pueblo. Correcto. Nazaret era algo pequeño, no un pueblo pequeño. Nada bueno salía de allá, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la Escritura. Y también, como muy bien dijo mi esposa, hablamos sobre el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, que él mismo se dio ese nombre. Y también contamos su historia, que la podemos ver en los Evangelios, especialmente en el libro de Lucas, capítulos 1, 2 y 3, donde podemos ver cuando él nació, cómo iba creciendo en estatura y gracia. Y todos esos son textos que la misma Biblia da como explicación sobre Jesucristo. Pero el segundo tema que tocamos luego de ese fue ¿a qué vino Jesús de Nazaret? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir, Sori, como resumen para nuestra audiencia?
¿a qué vino Jesús de Nazaret? Si bajo este segundo tema discutimos los principales propósitos por los cuales Jesús de Nazaret tuvo que venir a esta tierra, por ejemplo, pues a salvar el mundo, A salvar el mundo. a perdonar pecados, Ajá. perdón, para evitar la condena en el infierno, a darnos vida eterna, para poder tener acceso al Padre. Y dentro de este tema se amplió el propósito principal de su encarnación, que fue revelarnos al Padre su plan y sus O atributos. sea que en este segundo tema tú mencionaste algunos de los propósitos por el que Él vino, ¿verdad? A perdonar pecados, a salvar lo que se había perdido, a librarnos de la condena del infierno. Pero como propósito principal por el cual Jesús vino fue a revelarnos el Padre. Sí, pudimos explicar también el plan unificado del Padre revelado en Cristo desde la creación, la caída, la redención y la restauración. Ah, exacto. Entonces ahí vemos el propósito principal. Correcto. Que era revelarnos al Padre. Sí. Yo quiero que usted subraye eso porque eso va a ser clave para el tema de hoy. Sí, Eso va a ser clave bien para importante. el tema de hoy. Jesús vino como propósito principal a revelarnos a Dios, revelarnos el plan perfecto de Dios. ¿Y qué fue lo último que dijimos sobre ese mismo tema? Sí, por último habíamos ampliado la discusión de explicar esa revelación del Padre en 4 puntos principales. Ok. Que era revelar a Dios y su plan. Ajá, eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quería y el plan de Dios, ¿verdad? Ok. Redimir a la humanidad. Por supuesto, ¿verdad? Eso cae bajo el plan de Dios. Rescatar a la humanidad. Rescatarla de una condena. Sí, Segura, una condena segura al infierno. porque está sobre nosotros esa Claro. Ok, muy bien, entonces. Y resucitar a la humanidad. Ah, y de eso hablamos, me acuerdo que hablamos que la humanidad está muerta. Sí. Porque Juan capítulo 1 dice que en Él estaba la vida. Y si en Jesús está la vida y nosotros no estamos en Jesús, pues lo Estamos opuesto muertos. es que estamos muertos. Correcto. Entonces Él nos vino a dar vida en Él. Ok, interesante. Eso es parte del plan de Dios y a qué vino Jesús a la tierra. Sí. Pero tercero, fíjate que también hablamos en este aspecto de cómo conocer a nuestro Señor, de cómo demostró Jesús que Él es Dios. Porque es importante que, acuérdate que Él era 100% hombre, pero entonces cómo Él demuestra que es 100% Dios. Sí, expusimos diferentes aspectos de la deidad de Cristo Ok. con la intención de explicar de manera bíblica y extrabíblica lo que significa deidad y cómo se vio en la vida de Jesús siendo 100% hombre. O sea que discutimos algunos conceptos de Jesús mediante el Espíritu Santo y cómo Él revela. Sí, a través de la concepción de Jesús mediante el Espíritu Santo. Ah, ok. Sí, lo que se le reveló a María y a José. Exacto. Y entonces también hablamos de su nacimiento, su desarrollo como niño y como joven. Y como joven y luego como adulto. Claro, en Claro, su porque ministerio. 100% hombre, Él creció como nosotros crecimos. Correcto. Pero entonces me causa curiosidad y yo creo que a la audiencia también le causaría curiosidad. ¿Por qué era necesario que Jesús naciera como hombre? O sea, que Dios se encarnara o tomara carne, o sea, carne humana, carnalidad, ¿verdad? En Sí, el aspecto de un cuerpo humano. humanidad, exacto. Si era para tener una obediencia a nosotros representada. O sea, Él nos representó a nosotros frente al Padre. Correcto. Ok. Un sacrificio vicario, que es decir, que es una vez y para siempre, Ok. que tiene el poder y las facultades para colocarse en nuestro lugar. O sea, que al Él ser hombre, Él demostró también ser Dios al tener las facultades para ponerse en nuestro lugar. Claro. Wow, qué grandeza, ¿no? Claro. Wow, ok. Para ser el único mediador entre Dios y los hombres. O sea que no hay otra forma No. de que nosotros podamos llegar al Padre si no es a través del Hijo. Correcto. Ok. Para cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre gobernara la creación. Volvemos otra vez al principio de todo, cuando Dios tenía un propósito especial para el hombre, y entonces ahora Jesucristo nos muestra ese propósito, Sí. siendo Él el ejemplo del propósito, ¿verdad? Ok. Para ser nuestro ejemplo y modelo en la vida. Ah, ok, perfecto, porque mira, nosotros queremos tener nuestras propias ideas de cómo nosotros nos presentamos al Padre, y queremos tener nuestras propias ideas de cómo comportarnos. Sí.
pero eso es un error. Claro. Porque el que nos representó en la cruz Fue Cristo. fue Cristo. O sea que nosotros tenemos que seguir su ejemplo Claro. de conducta y práctica. Sí. Ok, muy bien. Y para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos a través de su resurrección, se le aparece a los apóstoles, a Ajá. los discípulos, a más de 500 testigos visuales de que Él sí fue redimido, resucitó, y Él va a ser, ¿verdad? Con su cuerpo redimido es lo que nosotros tendríamos una vez resucitáramos. O sea, estando en Cristo, como somos coherederos del reino, heredamos todo lo que Él hereda. Correcto. Eso quiere decir que si Él heredó un cuerpo glorificado, nosotros también. nosotros también heredaremos un cuerpo glorificado. O sea que mi dolor de espalda se acaba. Claro. Y mi hombro operado 2 veces se termina. Y mi fibromialgia. Y tu fibromialgia se acaba. Y los que murieron en cáncer ya no tienen más cáncer. No. Y los que están enfermos con Alzheimer ya no sufren más de problemas mentales. No, resolvieron, se les renueva su mente. O sea que todo es nuevo en Cristo. Claro. Oh, gloria a Dios por eso. ¿Y qué otro ejemplo nos da Jesús a nosotros al ser hombre? Para compadecerse como sumo sacerdote. Ah, ok. O sea, que ahora, además de toda esta preciosura, Jesús, al sufrir lo que sufrió en carne, se compadece de ti y de mí cuando nosotros sufrimos en la carne. Claro, y él, al presentarse como sumo sacerdote, hace su sacrificio una vez y para siempre. Oh, qué preciosura. De verdad que nosotros no tenemos ninguna otra cosa que dar gracias constantemente todos los días de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad que sí? Definitivo. Entonces, desarrollamos, aparte de todos estos énfasis que hemos hecho, desarrollamos el tema de la deidad y la divinidad. Son palabras bien sinónimas y hablamos sobre ellas en la Escritura, que a pesar de que no aparecen en la Escritura, de la manera en como la encarnación aparece, que no aparece, ¿verdad? Hemos visto su deidad y su divinidad manifiesta con su poder. Sí. Y por último explicamos algunas formas de evidencia extrabíblica donde pudimos encontrar a Jesús siendo atestiguado por hombres que vivieron en su época. Fueron testigos de los eventos que sucedieron en el contexto histórico y dieron cita de todas estas verdades que ellos pudieron palpar, ¿verdad? Que experimentaron. Entonces, nosotros podemos decir fielmente que Jesús, ¿quién fue Jesús? Podemos decir a qué vino Jesús. Y podemos decir cómo Jesús demostró que Él era 100% Dios 100%. Y 100% hombre. Pero entonces nace una nueva pregunta. ¿Cómo se mostró o cómo se cumplió el propósito de Dios para con la humanidad a través de Jesucristo? Porque vimos algunas cosas, pero quisiéramos ampliar un poquito más este tema. Pero antes de poder ampliar el tema de cómo Dios cumplió su propósito en Jesús, primero debemos demostrar que fue Dios mismo quien envió al Hijo y del por qué Él envió al Hijo en este gran acto de misericordia y amor. Sí, la Biblia es clara y enseña que el Padre envió el Hijo al mundo. Los profetas y la iglesia primitiva sabían de este hecho y entendían que el Salvador tenía que proceder del Padre. O sea, ahora tú argumentas, y si entiendo bien, que los mismos profetas a través de la historia bíblica, en la Escritura lo podemos ver, y la iglesia primitiva sabían que Jesús había venido del Padre. Correcto. No estamos hablando del pueblo judío, no. Estamos hablando de los profetas y de la iglesia primitiva. O sea, esos primeros 100, 200, 300 años estaban totalmente convencidos de que Jesús había venido del Padre, que Él era el Hijo de Dios. Pero si yo te pido una cita bíblica, ¿qué tú me podrías decir? Te puedo explicar varias. Primero que nada, uno de ellos está en Juan 5:37. Acuérdense que estamos utilizando la versión Nueva Biblia de las Américas. Exacto. Que dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído no su voz ni han visto su apariencia. O sea, que ya Jesús está diciendo, yo no vine yo porque yo quiero venir yo. No. Yo vengo porque el Padre me envió. Y Él es quien da testimonio de mí. O sea que fue el mismo Dios
quien dijo, yo tengo un plan para mi pueblo y ese plan para mi pueblo ahora yo lo voy a poner en marcha. Ok, ¿qué otro texto bíblico podríamos citar? Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Otra vez. Y yo lo resucitaré en el día final. Mira eso. O sea que el mismo Padre también es el que nos envía a Jesús, pero también nos trae a Jesús. Correcto. O sea que nosotros mismos no buscamos a Jesús. No. Eso de decir busca de Dios, para nosotros sería casi imposible, ¿verdad? Es que en nosotros no está el buscar de Dios. Nosotros nos gusta hacer lo que a nosotros nos parece. Exacto. Por lo tanto, tiene que haber un llamado. De parte de Dios. De parte de Dios. Y ahí nosotros entonces buscamos a Dios. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero que escuchen este otro que es muy interesante. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. O sea, que fueron unas instrucciones específicas. Fíjate, y hoy día tenemos, yo no voy a entrar mucho en este tema porque me pongo caliente. No te desvíes. No, me caliento muy rápido, pero hoy día tenemos demasiado de mucha gente hablando y hablando Sí. y hablando. Y el mismo Jesús decía, yo no hablo lo que yo quiero, ¿sabes? No es lo que dice el Padre. Jesús decía, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me dice que yo tengo que decir. Yeah. Pero el apóstol Pablo también da testimonio de esto, de que Dios envió al Hijo. Y esto ya es en la iglesia primitiva, ¿verdad? Los comienzos de la iglesia. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4? En Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Mira lo que hace Pablo. Pablo dice, en el tiempo de Dios, no en el nuestro. No. Eso es lo primero. Segundo, Él fue quien envió a su Hijo. Exacto. Nosotros no lo llamamos, Él No. lo envió. Tercero, vino en forma de hombre. Ahí Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Vino en forma de hombre y cumplió Explícitamente. la ley a cabalidad. Con un propósito, redimir a la humanidad para Dios, que estaba bajo el yugo de la ley, ¿verdad que sí? Para que entonces pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Eso quiere decir, audiencia, hermanos y amigos que me escuchan, usted no puede ser hijo de Dios si usted no es adoptado por Dios mediante Cristo Jesús. Así es. Yo quiero hacer esa aclaración. Sí es necesario. Porque hoy día todo el mundo es hijo. Hay muchas personas que dicen, no, si todos somos hijos de Dios. No. Nosotros somos creación de Dios. Muy bien. Porque fuimos creados, ¿verdad? A través de cuando estén en los orígenes, en el principio, en el libro de Génesis lo indica. O sea, al hombre y a la mujer Dios los creó. Exacto. Por lo tanto, nosotros, al entrar el pecado a través de ellos mismos, nosotros fuimos separados. Exacto. O sea, no había una separación entre Dios y nosotros, claro. Por lo tanto, Claro. Él mismo, en su plan perfecto de redención, Él establece que a través de una mujer, a través de María, iba a venir Jesús para redimirnos y volvernos a la presencia del Padre. Ok, muy bien. Entonces, así somos adoptados como hijos y luego al final, ya estamos hablando cuando el apóstol Juan, el discípulo amado, tendría como algunos 90, 95 años, escribe las cartas generales de primera, segunda y tercera de Juan. En la primera carta, en el capítulo 4, Juan dice, y nosotros hemos visto, o sea, porque él estuvo allí, Presente. hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Entonces, es claro y por fe creemos que Dios envió a Jesús y el mismo Hijo dio testimonio de ese suceso. Sí, en su ministerio de 3 años, Él le enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, todo lo que el Padre le había manifestado. Por lo tanto, los apóstoles y estos discípulos fueron los que siguieron el Evangelio. Exacto. Cuando Cristo ascendió al cielo. Y estamos hablando de los primeros 100 años, no estamos hablando antes de Cristo, estamos No, hablando después que después. Cristo asciende. Correcto. Entonces, pero no solo vemos a Dios
enviando al Hijo. No. Su palabra también nos dice por qué y para qué Él envió a Jesús al mundo. No es simplemente que Él lo envió por enviarlo. No. Hay un por qué Dios lo envió y hay un para qué Dios lo envió. Sí. Estas razones del por qué y para qué te las voy a decir de manera simple. Dios es soberano. Y Dios hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, a quien quiere y porque Él lo quiere. Si usted lo quiere creer o no, eso va a depender de cómo Dios le abra su entendimiento. Pero las cosas que suceden porque Dios las permite. Claro, a veces en muchas ocasiones cuestionamos el porqué de ciertos eventos que nos duelen. Exacto. Por ejemplo, lo que sucedió recientemente en nuestros hermanos en la República Dominicana. Claro, claro. Que se cayó muy trágico. El techo de un lugar donde estaba una orquesta, que estaba congregado mucha gente allí. Exacto. Y también todos estos, ¿verdad? Eventos trágicos como terremotos, fuego. Aviones que se caen. Cuestionamos el por qué Dios permite estas cosas. Ajá. Si Dios es un Dios de amor. Ajá. Pero lo que no entendemos es que por causa del pecado Exacto. es que suceden estas cosas. Exacto. Y Dios tiene un plan a través de esas cosas que suceden que nosotros no lo sabemos. Exacto. Y no vemos el macro, lo grande, pero no vemos lo pequeño. Los detallitos. Los detalles que muchas veces cuando, por ejemplo, vemos esos documentales de estos eventos grandes, ahí es que vemos el testimonio de estas personas que sobreviven y dicen el por qué Dios obró de esa manera. Exacto. Entonces, cuando vemos a Dios enviando a su Hijo, también vemos ese por qué y para qué lo envió. Claro. Porque Dios tiene un propósito y ese propósito recae sobre su gloria, sobre su soberanía, sobre su providencia, su inmutabilidad. Esto es una palabra muy importante. Dios no cambia. No, para nada. Y si Dios dice que va a hacer algo, Él lo cumple. Eso se va a cumplir. Y luego en el estudio vamos a ver poco a poco ese algo que Él dijo que iba a cumplir. Y ese es el propósito del por qué y para qué Dios envió a su Hijo. Entonces, lo último que podemos decir es que Dios envió a su Hijo para nuestro beneficio. Claro. Así que, sorry, hermanos y amigos, usted sabe, Dios envió a su Hijo y el propósito de Dios se cumple en su Hijo para nuestro beneficio. Claro. Para nuestro beneficio. Para reconciliarnos con Él. Y ahí vamos entonces a entrar al estudio. Entonces yo quiero ver 4 razones por las cuales Dios envió a su Hijo y cómo se cumplió ese propósito en Jesús. La primera razón, sorry. ¿Por qué Dios envió a Jesús? Para revelar al Padre. Volvemos al principio de los estudios, ¿verdad que sí? Dios envió a Jesús para revelar a él mismo, al Padre, y para que su propósito se cumpliera, el propósito del Padre en Jesús. Sí, desde antes de la creación ya Dios tenía un plan para nuestra raza humana, la máxima creación. Ok. O sea que desde antes de la creación ya Dios tenía un plan y ese plan se cumple a cabalidad. Como yo dije que Dios es inmutable, ese plan no puede cambiar. No, Él lo cumplió. Por lo tanto, Él lo va a ir cumpliendo, ¿verdad que sí? Y entonces se va a ir revelando y cómo vemos al principio de la creación que para Dios su creación era lo más grande. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 1? Génesis 1, 26 al 28 dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Mira, sorry, audiencia, a nuestros hermanos y amigos, yo quise traer este texto en su entera cabalidad
o en su contexto, debo decir. Porque usualmente leemos Génesis 1:26, ¿verdad? Sí. A imagen de Dios los creó, pero no vemos el por qué Dios lo hizo. No, Él lo hizo bueno en gran manera. Por lo tanto, tenemos que ver el contexto completo. Exacto. Entonces, primero, Él dice que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. También dice que nos hizo para hacernos dueños de esta tierra. También dice para ejercer dominio sobre las aves y sobre las plantas. También dice que nos multipliquemos. Hay tantas cosas envueltas en este texto. O sea, Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Nos dio la autoridad para dominar las plantas, los animales y la creación. Nos dijo que nos multiplicáramos porque Él quería un pueblo para Él. Sí, que lo glorificara. Que fuéramos testigos y testimonios vivientes de Dios. Entonces tenemos que, primero, quisiera dar dos definiciones porque a veces la gente no las comprende. No, y que muchas veces pensamos que ser imagen y semejanza de Dios es un cuerpo físico. Ok, pues entonces yo quisiera dar la definición a esto para que la audiencia pudiera entender lo que significa esto, porque hay hasta imágenes de artistas muy famosos en la historia que presentan a un Dios con una barba y un anciano con el pelo blanco, pero nadie ha visto a Dios. No. De hecho, el que ve a Dios va a morir. Porque Dios es 3 veces santo y nosotros no podemos estar frente a su santidad. Pero la imagen de Dios implica... En el hombre. En el hombre, la imagen de Dios en el hombre implica que Dios no es espíritu, Dios es espíritu y no es cuerpo. Él no tiene forma. Y esa imagen lo que quiere decir es que nosotros fuimos creados con algunos de los atributos de Dios que son comunicables. Hay atributos de Dios que son incomunicables. Por ejemplo, su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, soberanía. Esos atributos de Dios, Él no se los da a nadie. No, eso solamente le pertenecen a Él. Exacto. Ahora, esos son incomunicables. Son atributos que Él no nos da. Pero hay unos atributos de Él que nosotros los tenemos. Sí. Y esa es la imagen de Dios. Esos atributos son los que le llamamos la moral de Dios. Correcto. Es un compás que nos ayuda a vivir en esta tierra. Sí. Y esa imagen a la que Él nos hizo es un atributo, por ejemplo, el amor, la misericordia, la piedad, la benignidad. Esos son atributos de Dios comunicables que Él nos pasó en la creación. Y esa es la imagen de Dios en nosotros. Ahora, Él dice que nos hizo conforme a su semejanza. ¿Es eso lo mismo? No, eso implica entonces una postura representativa de Dios en la tierra. Ajá. Ahora el hombre tenía la responsabilidad de ser el representante, heraldo, embajador de Dios ante la creación. O sea, que ahora Él no solo nos da su imagen, sino que nos hace un representativo de Él en la tierra. Correcto. Ok, pero si eso fue de esa manera, ¿qué pasó? Bueno, lamentablemente esta creación cayó ante la entrada del pecado y ese deseo insaciable del hombre de ser como Dios. Eso hizo que cayéramos y esa imagen se tronchara. Correcto. Ok, entonces, ¿qué pasa con el plan de Dios? ¿Se detiene? No, al contrario. Esto cuando sucede, Dios hace una promesa. Ajá, ok. ¿Y esa promesa la vemos dónde? Esa promesa la vemos en Génesis 3:15 con el protoevangelio. Ok. ¿Y qué quiere decir ese protoevangelio? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ok, ahora, como esa humanidad, esa imagen y semejanza de Dios fue manchada por el pecado. Manchada. Pero el plan de Dios no se puede detener. No, eso estuvo siempre en el plan de Dios. Ok, pues entonces ese plan de Dios continúa dando Él el primer evangelio, o lo que conocemos como el protoevangelio, donde Él dice que Él nos va a dar a alguien que va a ser esa imagen misma de Él
y su sustancia Claro. para ser nuestro representante en la tierra, y Él es el que va a hacer que nosotros volvamos a adquirir la imagen de Dios. Entonces, esa promesa que dije se conoce como protoevangelio o primer evangelio, es la primera vez que entonces escuchamos la promesa del Hijo de Dios con nosotros, o sea, Jesucristo. Entonces podemos comenzar a ver que Dios tuvo siempre un plan para nosotros. Claro. Y ese plan se cumple en Cristo Jesús porque es un plan perfecto. ¿Qué aprendemos en la creación? En la creación aprendemos algunas cosas sobre el Creador, como su eterno poder y deidad. Esto aparece en Romanos 1:20. Eso lo podemos ver a través de la creación, ¿verdad? Que también el Salmo 19 también nos habla sobre la creación. Ok. Sí. Pero siempre tenemos preguntas y una de ellas es cómo es realmente Dios. ¿Y es posible conocerlo personalmente? Ok, entonces en el Antiguo Testamento Dios comenzó a revelarse a nosotros, ¿verdad? Él comienza a mostrar quién es Él para que le pudiésemos conocer. Progresivamente. Esa revelación progresiva que la vemos en el Antiguo Testamento, la vemos en diferentes pactos que Dios hizo con el hombre, comenzando desde Génesis 3:15. Correcto. El protoevangelio. Ok. Entonces, ¿en qué otra área de la Escritura podemos ver estas promesas de Dios para nosotros? Sí, la podemos ver en Jeremías, en 32, los versos del 38 al 41, donde dice así: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles el bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Ok. Esto es lo más hermoso. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Mira lo que quiere hacer Dios. ¿Cómo se cumple el tema de hoy? ¿Cómo se cumple el propósito de Dios en Cristo Jesús? Primero, el protoevangelio. Génesis 3:15. Él promete que iba a enviar a alguien para restablecer la unión que se había roto. Esa imagen de Dios que se había roto, Él la iba a restablecer en Cristo Jesús. Sí. Luego en Jeremías, en el profeta, Él dice: yo quiero que ustedes sean mi pueblo y esto es lo que yo voy a hacer. Ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Y para eso yo les daré un corazón nuevo. Ese corazón nuevo solo se puede tener en Cristo Jesús. ¿Ves cómo vemos viendo el propósito? Poco a poco se va revelando lo que Jesús vino a hacer. Exactamente. Yo estaré con ellos. Mi corazón y mi alma estará con ellos. Eso es visto en esa promesa que ahora Él hace en Jeremías, unos 700 a 800 años antes de Cristo. Entonces, este pueblo de Dios no podía ser por sí mismo. No. El pecado era demasiado grande y le alejaba totalmente de Dios. Por eso había esa separación, ¿verdad? Sí, y dentro de todo ese plan de Dios tenía que haber esa dependencia. Exacto. De Dios. Entonces, es por esto que a través del Antiguo Testamento, Dios se sigue revelando en su plan redentor, ¿verdad que sí? Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Génesis 3:15, Dios hace una promesa. Hace una promesa a través del profeta Jeremías. Ahora a través de Isaías nos está diciendo: yo voy a enviar a mi hijo. Él va a nacer en forma de hombre. Correcto. Va a tomar carne, va a ser humano, va a tomar humanidad. Y ese hombre va a ser llamado Emmanuel porque yo estaré con ustedes. Siempre. Esto es otra promesa. Ahora, en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, esto es Dios mismo, reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz
no tendrán fin sobre él y sobre el trono de David y sobre su reino. Aquí Dios está diciendo, yo enviaré a mi hijo, él será el príncipe, el consejero, él será el Dios eterno, él será el soberano. Él cumplirá mi propósito para con ustedes. Sí, totalmente. Ok, entonces, esta revelación progresiva del Padre, esta redención que Él nos está mostrando, este propósito de Dios para con su creación, se ve cumplido en su unigénito, en Cristo Jesús. Sí, Jesús reveló a Dios de una manera que realmente capturó nuestra atención. Esta revelación comenzó a dar sentido al plan redentor de Dios, plasmado en el Antiguo Testamento. O sea que cuando Dios hace esa promesa en Génesis 3:15, sigue esa revelación progresiva de Dios a través de todo el Antiguo Testamento, y Él nos va mostrando poco a poco quién es este Mesías que vendría y cómo su plan se cumpliría en Jesús. Sin Jesús no seríamos capaces de ver a Dios Para nada. en nuestras vidas, no sería posible. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso lo dice Juan 1:18, diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero su Hijo lo dio a conocer. Correcto. Entonces, este Jesús, que lo encontramos también en otro libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se llama el libro a los Hebreos, lo podemos ver como la gloria misma de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el resplandor de su gloria, Él es, ¿verdad? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios se sigue revelando a nosotros. Sin Jesús dudaríamos del amor de Dios, ¿verdad? No era posible entender el amor de Dios si no hubiésemos tenido a Jesús con nosotros. Sí, sí. No dudaríamos de su misericordia. Ok, también. No podríamos entender su plan redentor. Exacto, ese plan que Él ha ido revelando no lo podríamos entender si Jesús no hubiese venido a esta tierra. No. Ok, entonces, las obras que Jesús realizó y la muerte que murió, en ella Él reveló el amor de Dios por nosotros. Correcto. Sin Jesús cuestionaríamos la bondad y cuidado de Dios. Jesús reveló el conocimiento de Dios que tiene de nuestras necesidades y su deseo de satisfacerlas. Sí. Sin Jesús podríamos considerar a Dios injusto, pero en sus interacciones con nosotros a través de su plan y todo lo que Él ha revelado a través de la historia, Jesús mismo dio a conocer la imparcialidad de Dios. Sí, Él siempre tuvo este plan para redimirnos y para volvernos a Él. Exacto. Ok, entonces, sin Jesús, tú y yo seríamos huérfanos. Si no, no tendremos al Padre. Pero Él nos mostró la manera de acercarnos al Padre. Claro, a través de Él. O sea que el propósito de Dios se cumple en Jesús, porque ahora a través de Jesús nos podemos acercar al Padre. Sí. Entonces, yo quiero darles una cita del escritor J.I. Packer, una cita tremenda. Y él escribe lo siguiente en su libro Conociendo a Dios. Él dice, si quieres juzgar cuánto entiende una persona sobre el cristianismo, averigua cuánto considera la idea de ser hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Todo lo que Cristo enseñó se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios. Es decir, Jesucristo nos revela a Dios y nos muestra su propósito, el propósito de Dios cumplido en Jesús. Sí. Ahora, Jesús habló las palabras de Dios. Sí, pensó en los pensamientos de Dios, sintió y expresó las emociones de Dios e hizo las obras de Dios. Ok. Dios envió a Jesús al mundo para revelarnos al Padre. Volvemos otra vez a decirlo. Dios envió a Jesús y en Jesús Dios se reveló a nosotros. Entonces, ¿por qué Dios envió a Jesús? Para acabar con el pecado. El propósito de Dios cumplido en Cristo Jesús se puede apreciar muy claramente cuando Jesús destruyó el pecado.
Hebreos 9, ¿qué nos dice? Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea que los sacrificios del Antiguo Testamento jamás... Cesaron. Sí, porque no iban a poder cumplir No. lo que Dios demandaba. Eran insuficientes. Pero en Jesús se cumple plenamente el propósito de Dios, porque recuerden que Jesús es Dios. Si eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo mencionó Juan el Bautista. Exacto. Entonces, a través del sacrificio perfecto, Dios muestra su plan perfecto. En el plan que Él comenzó desde antes de la creación del mundo, para tener a sus escogidos para sí, ese pueblo que Él anhelaba, lo leímos en Génesis 1, 26 al 28. Él quería tener un pueblo para Él, que fuera su representante en la tierra. Sí. Ellos serían su pueblo y Él sería Su Dios. su Dios. Entonces Dios envió a Jesús, no para negar el hecho del pecado y de que somos pecadores, sino para ayudarnos a olvidar ese pecado, ¿verdad que sí? Si Dios quería acabar con el pecado de una vez por todas. Ok, En Cristo, Dios perdonó el pecado y nos liberó de su penalidad. Ok. O sea, de la muerte eterna en el infierno. ok. A través de la fe en el Hijo, tenemos plena liberación de la culpa. Yo quiero dejarle esta pregunta a usted, a la audiencia. ¿Usted no se ha sentido como que no se puede sacar de sí una culpa por algo que ha cometido y usted siente que no hay forma de usted deshacerse de esa culpa? Es como un peso que le agobia, que por más cosas buenas que usted haga, usted no puede deshacerse. Es un vacío que le llena, que le consume. Usted sabe lo que va a pasar con eso. Va a llegar el momento en que va a caer en una depresión. Sí. Porque no va a poder quitarse ese peso de encima. Ese peso solamente puede ser removido en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que tenemos liberación de la dominación del pecado en sí mismo. Es una verdadera salvación y verdadera paz con Dios. Si tenemos verdadera paz con Dios, es que antes estábamos en guerra. Sí, estábamos en contra de él. En contra de Él. Y ahora estábamos en guerra y ahora en Cristo Él nos ha dado paz para con Dios. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No. Mira, hermanos y amigos, nuestras acciones religiosas no pueden eliminar el pecado. No, las obras no. Tampoco pueden la tristeza, ni la autonegación, o una vida santa y piadosa que usted quiera demostrar como que usted es muy santo y muy piadoso. Las obras, como tú dijiste, no pueden quitar ese pecado. Para nada. Ni siquiera nuestra muerte puede librarnos del pecado. Usted puede tratar de quitarse la vida para eliminar la condena o la presión que usted siente, pero eso no va a eliminar el pecado en usted. No. El pecado es una mancha, Tristemente. ¿Cómo dice? Una mancha en el tejido de nuestro ser que solo puede ser lavada por el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay forma, hermano, que nos podamos quitar esa mancha. Y el único que puede quitar esa mancha se llama Jesús. Y por eso desde el principio, Génesis 3:15, Dios diseñó un plan perfecto para que esa mancha pudiera ser quitada de nosotros y nosotros pudiéramos ser su pueblo. Entonces, en tercer lugar, ¿por qué Dios envió a Jesús? Para destruir las obras del diablo. Ok, entonces el propósito de Dios en Jesús, también se ve cumplido cuando éste destruye las obras de Satanás. Sí, ahí se explica una razón bíblica por la que Dios envió a Jesús al mundo y se explica en 1 Juan 3:8, que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que Juan entendía esto perfectamente. Sí, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Fíjense, esto fue una intervención o una misión divina, ejecutada con una precisión militar bien planificada. Y yo estuve en las Fuerzas Armadas. Yo sé lo que es un ataque
militar bien planificado. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años, el Hijo de Dios aterrizó en un territorio extranjero, detrás de las líneas enemigas, con una misión para demoler algo, y triunfó en su objetivo. En esa misión destruyó todo lo que el diablo estaba haciendo. Claro. El diablo ha estado trabajando para construir un reino para sí mismo, Sí, aquí en la tierra. en su orgullo y su egocentrismo. Y Jesús vino a demoler y a destruir todo lo que él estaba haciendo, Jesús, convirtiendo todo lo que Satanás había alguna vez logrado en algo inútil en el tiempo. El diablo había hecho su castillo de arena y Jesús era la marea. Cuando la marea vino, se llevó el castillo. O sea que nosotros ganamos, como dice Miguel Núñez, ¿verdad? Claro, las obras del diablo que Jesús destruyó incluyen el engaño. Jesús es la verdad. O sea que el diablo es mentiroso, es engañador. Bueno, de hecho, eso es lo que significa su nombre. Exacto. El pecado, Jesús es nuestra justicia. O sea que Jesús destruyó el pecado siendo nuestra justicia. Y la muerte, Jesús es la resurrección y la vida. Al él ser la resurrección y la vida, ya nosotros no tenemos muerte. No. O sea que nuestro hermano Carlos no murió. No, él está en la presencia gozosa de nuestro Señor. El hermano Ramón, el papá del pastor Ramón, tampoco murió. Está gozándose en la presencia del Señor. ¿Sabes por qué no murió? Porque Jesucristo venció la muerte. Claro. Y el propósito de Dios se cumplió en Jesús. Entonces esas obras fueron destruidas, esas obras de Satanás fueron destruidas por Cristo Jesús. Jesús logró la destrucción de las obras de Satanás por medio de su santidad, de su excelente sacrificio y la acción de su gracia. Sí. Hermano y amigo, quiero hacer una pequeña pausa ahora. Este bosquejo va a estar en las notas del podcast, en un link o en un attachment que es en PDF y en Word, en Microsoft, ¿verdad? Si usted quiere, usted puede abrir ese documento y puede leer todo completo. Este bosquejo. Sepa que son 9 páginas, o sea que tiene que leer bastante. Entonces, el diablo tenía un plan para Lázaro. Okay. Eso está brutal. ¿Para quién más? Para Saulo de Tarso. Ajá. Tenía un plan para el carcelero de Filipos. Ok. Y los planes de Satanás se han desviado. Seguirán haciéndose lo mismo mientras la voluntad de Dios se cumple en él y a través de nosotros. O sea que Satanás tenía un plan para Lázaro de que muriera y ahí quedara. Y Jesucristo lo destruyó porque él resucitó a Lázaro. Él tenía un plan para Saulo de Tarso siendo perseguidor de la iglesia. Sí, para matar, perseguir y encarcelar a los que seguían a Jesús. Y ahora vino Jesús y destruyó ese plan del diablo, tomando a Saulo y haciéndolo el misionero a la iglesia gentil. Correcto. Al pueblo gentil. El diablo tenía un plan para el carcelero de Filipo. Sí, para que él mantuviera su postura, ¿verdad? De soldado. De soldado. Pero toda su familia fue salva. Exacto. Porque Jesús destruye todos los planes de nuestro adversario. Y por último, en cuarto lugar, ¿para qué envió Dios a Jesús? Para proporcionar un ejemplo de vida santa. El propósito de Dios se cumple en Jesús cuando por medio del ejemplo de Él, de Jesús, nosotros podemos vivir una vida santa y nosotros podemos caminar en esa santidad. Sí, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Él mismo lo dice, sed santos porque yo soy santo. En el contexto de sufrir por la justicia, Pedro nos dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Todos aquellos que siguen a Cristo deben comportarse tal y como Jesús se comportó. Y como dice mi esposa, debemos ser santos porque Él es santo. Fíjate, no es imposible. Usted no me puede decir a mí que no podemos seguir los mandamientos. Claro que a la perfección no, pero podemos ir en busca de. Sí, acuérdense que ya Dios no muestra su ira en nosotros. Él nos ve a través de Jesús. Exactamente. Entonces, si Jesús enfrentó la tentación y lo hizo sin pecar,
y ahora nosotros estamos en Cristo, porque decimos en Cristo estamos juntamente crucificados, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos la capacidad de vencer la tentación. Tenemos también la capacidad de poder caminar en santidad. Jesús vivió sin culpa siendo santo en palabra. Jesús cultivó una vida de oración y dependió del poder del Espíritu Santo. Y tú y yo, ¿cuánto oramos? Tenemos que orar más. ¿Cuánto dependemos del Espíritu Santo para nuestra vida diaria? Tenemos que depender más del Espíritu Santo para que nos guíe. Oramos de esta manera. Señor, yo sé que tu plan es perfecto, pero yo te pido, ¿cuál de las dos es? ¿Quieres caminar en el plan perfecto de Dios o en tu deseo? Sí, la forma de que no, yo quiero que tú lo hagas de esta manera. Entonces después decimos, Señor, pero yo sé que tu plan se va a cumplir conforme a tu voluntad, pero siempre tenemos en nuestra mente nuestro propio deseo. Nos tenemos que someter a la voluntad del Padre. Y al plan de Él. Dios envió a Jesús al mundo y le alabamos por eso. Estamos eternamente agradecidos de Dios por nuestro Señor Jesús. Al final de su ministerio, Jesús fue capaz de mirar al cielo y decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Jesús acabó el ministerio y el plan que Dios tenía en él desde el principio. ¿Cuál fue el propósito de Dios en la tierra? ¿Cómo se cumplió ese propósito de Dios en el plan perfecto de Él en Jesucristo? Jesucristo vino, murió y resucitó para que tú y yo pudiésemos tener acceso directo al Padre sin intervención ni mediación ninguna. Solo depositando nuestra fe en Cristo, solo entendiendo que somos pecadores y que necesitamos de Él, entonces podremos ver cómo ese plan de Dios se cumple en Cristo Jesús. Se cumple a cabalidad. A cabalidad. Nosotros estábamos desterrados y ahora en Cristo hemos sido adoptados como hijos. El propósito de Dios de revelarse a sí mismo, a su creación y de hacer de su creación un pueblo para sí fue cumplido a cabalidad en Cristo Jesús. Es por esto que Jesús mismo puede decir, misión cumplida. Wow, misión cumplida. Sí. Yo cumplí tu plan, Padre, y aquí estoy. Esa oración sacerdotal de Juan 17. Aquí estoy para que tú cuides de los que me diste. Yo no he perdido a ninguno. No. Yo no te pido que los quites de este mundo. No. Yo te pido que los cuides del mal. Así que, hermano y amigo, admiremos ese plan de Dios o ese propósito de Dios cumplido en Jesucristo. Cómo en Él podemos ver la majestad de Dios. Cómo podemos ver desde Génesis ese plan de Dios desarrollarse a través de toda la Escritura. Sabemos que el tiempo no es suficiente para explicar todo lo que quisiéramos explicar. Pero quiero que usted entienda que ahora, al acercarnos a la Semana Mayor, esa semana donde Jesucristo da su vida por ti y por mí, cuán grande fue ese plan y ese propósito de Dios manifiesto en Jesucristo. No pisotee o eche a un lado este plan perfecto. No. Usted tiene que entender que esa salvación costó sangre, y sangre preciosa y perfecta. Vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. Arrodillémonos, postrémonos, sometámonos ante su plan perfecto y veamos a Dios exaltado y glorificado en su majestad. Así es. Esperamos haber sido de bendición, esperamos se haya podido entender. El bosquejo va a estar puesto en las redes para que usted lo pueda seguir. Sabemos que es un tema un poco complejo y largo, pero queremos darle todo el material para que usted no se quede sin nada. Recuerden siempre estar viéndonos, compartiendo estos videos para enseñanza para todo aquel, ¿verdad? A sus familiares, a sus allegados, a sus vecinos, a quien sea. Es importante compartir el Evangelio con otros para que lleguen al arrepentimiento.
Exacto. Así que hasta la próxima. Ya la próxima semana estamos en el último tema, que es Jesús, profeta, sumo sacerdote y rey eterno. Vamos a estar basados en Hebreos capítulo 2 al 4 y nos vamos a quedar ahí, no vamos a ir para ningún otro capítulo y vamos a ver cómo Jesús manifiesta su deidad, todo lo que hemos discutido y el plan perfecto de Dios visto y expresado en esta carta a los hebreos. Así que gracias y paz para ustedes, abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos. Será hasta la próxima semana en otro programa más de Radical contra la corriente. Dios les bendiga mucho.